Amén. Demos gloria a nuestro Dios. Amén. ¿Usted ama la venida del Señor Jesús? Bueno, yo también amo la venida del Señor. Tengan la gentileza y siéntense, por favor. Agradeciendo al Señor Jesús esta oportunidad que en esta hora me concede. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios y agradeciéndole también a los jóvenes que me hayan tenido en cuenta en esta oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces, qué bueno, vamos a hablar acerca de el servicio a Dios con una limpia conciencia. Servicio a Dios con una limpia conciencia. Estas cartas de el apóstol San Pablo a Timoteo prácticamente están dirigidas por lo general hacia él. Hay una serie de recomendaciones hacia él y por ende también hacia todos los que amamos la venida del Señor. Amén. Y qué bueno que cada joven, que cada persona que hable la palabra de Dios, la pueda hablar, la pueda expresar con esto, con una limpia conciencia delante de Dios. Prácticamente en sí, ¿qué es la conciencia? La conciencia no se trata de un órgano del cuerpo, no se trata exactamente como del corazón, sino que se trata más bien de la capacidad que Dios le dio al hombre para discernir entre aquello que está bien hecho y aquello que no está bien hecho. Entre otras palabras, es como algo ético, algo de moral. La capacidad que tiene alguien para discernir entre lo que está bien y lo que no está bien. Al considerar esto, entonces es bueno que al estar frente a algo tan grande, tan valioso, tan poderoso como es la palabra de Dios, entonces aquel que la expresa, aquel que la expone, si vamos a predicar, si le vamos a decir a los jóvenes que hay que hablar del evangelio, que hay que llevar este mensaje, también aquel que lleva el mensaje, por supuesto, debe tener una limpia conciencia delante de Dios. Porque si no, prácticamente no valdría la pena. Nosotros debemos recordar que cuando nos hicimos bautizar en el nombre del Señor Jesús, nos dice el apóstol Pedro de que no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia delante de Dios. O sea, habiéndonos bautizado, Dios hizo algo grande en cada uno de nosotros. Amén. Nos limpió, nos perdonó. De ahí para adelante, bueno, todo lo que hagamos en mejora de la vida cristiana, todo esto es ganancia, pero estamos aptos para anunciar las verdades del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Como es lo normal, tener una buena conciencia es prácticamente una persona estar limpia delante de Dios. Ustedes saben que cuando uno dice de personas que son escrupulosas y lamentablemente alguien puede decir, vea, yo en la casa de fulano de tal no me tomo ni un tinto. No es sino que usted entre a la cocina para que vea la cocina, ¿sí? No es sino que usted vaya al lavadero para que vea semejante desastre en esos lavaderos. Dice, yo allá no recibo nada. ¿Por qué? O sea, porque no ve algo ordenado, no ve algo como que
como que sea coherente con la situación, con lo que debiese de ser. Entonces, ¿qué tal? Oh, ¿qué tal, hermanos? Una venta de tamales. Uy, ¿eso qué tiene que ver con esto? ¿Qué tal una venta de tamales? Si usted ve a aquella persona que está haciendo los tamales, ¿sí? Y usted ve un desastre. Usted ve esas manos que están preparando esos tamales, las ve sucias, llenas de lepra. ¿Se comería usted un tamal de esos? Yo no me lo como. Automáticamente, no, disculpe, no, yo no. ¿Cree usted? O sea, ¿cree usted de que Dios puede aceptar que los que somos transportadores de su palabra, de su mensaje, vivamos de cualquier manera? Pues por supuesto que no. Dios lo primero que va a mirar es cómo está la conciencia, cómo está su corazón. Y de ahí en adelante, ahí miramos si le recibo eso, si lo acepto, si no lo acepto, si lo respaldo, si no lo respaldo, si lo bendigo, si no lo bendigo. Ya ahí cada quien podrá mirar entonces la situación. Dios es el ser que es puro por excelencia. Y Él necesita que nosotros, los portadores de su palabra, andemos a la altura también, así como Él quiere que nosotros estemos, con una conciencia limpia delante de Él. Entonces vamos a mirar algunos casos que se pueden presentar. La conciencia, entre otras palabras, es como aquel que sabe que hizo algo que no debía hacer, sin embargo, vuelve y lo hace. Y a los días, vuelve y lo hace. Y pasaron los días y vuelve y lo hizo. Es como cuando a mí me dan la licencia para conducir. Uy, recibí la licencia. En esos días, cuando me dieron las clases, ahí me están diciendo, no te puedes pasar el semáforo en rojo. Pero yo llego y cuando veo el semáforo en rojo, miré para todos lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, no hay nadie. Y si no hay un agente de tránsito, pasé. Y la conciencia me dice, no está bien. Y si va alguien en el carro conmigo, enseguida me está tocando la espalda y me está diciendo, ¿qué te pasó? Te pasaste el semáforo en rojo, pilas. Ojo, no está bien. Y entonces yo que voy manejando digo, verdad, no está bien. Voy a procurar no volverlo a hacer. Pero como voy cogido de la tarde al día siguiente, entonces llegué otra vez al semáforo y volteé para todos lados y no hay nadie, hágale para adelante, que nadie lo está viendo. Uno lo primero que mira es a ver si hay un policía a un lado, por allá parado en una esquina, y si no lo ve por ahí bien vestido de azul con su corbata, entonces vamos para adelante. Pero esa forma irresponsable, un día terminará con su vida, con la vida de su cercano que va a ir con usted y con la vida de otras personas que no tenían nada que ver en el problema por la actitud de una persona irresponsable, que la conciencia llegó a tal forma que se le cauterizó, o sea, ya no sentía nada y entonces ya no le prestaba atención a nada. Vamos para adelante. La vida espiritual, ojo, que la vida espiritual es muy similar a esas cosas. Por esa causa hay que prestarle atención a la conciencia, porque es esa forma que Dios le dio al ser humano para que recapacite, para que abra los ojos
Oiga, para que reflexione. Es como ese letrero allá, stop, pare. Porque si no para, va a tener un desenlace fatal. Hay algunos textos en la palabra de Dios donde la palabra siempre nos incita para que tengamos cuidado con esto. Como por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el verso 9, la Biblia dice cuando iban a apedrear a una mujer porque había tenido problemas, había hecho algo indebido, algo que no debía de haber hecho. Pero como Dios es tan bueno, amén, Dios es bueno, para mí Él es bueno. Como Dios es bueno, entonces hizo una obra en una mujer y le perdonó lo que había hecho. Pero antes de eso, como la estaban acusando, entonces el Señor lo que le dijo a los que la acusaban es: bueno, el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Y enseguida, ¿cómo? Limpio de pecado, enseguida comenzó a venírsele de pronto a la mente las cantidades de cosas que la gente se hacían. Y la Biblia dice de que ellos, acusados por su conciencia, enseguida fueron desfilando desde el más pequeño hasta el más viejo. No quedó nadie ahí. ¿Por qué? Porque el que esté limpio, o sea, el que esté limpio de pecado. ¿Pero qué? ¿Cuál limpio? Por Dios. ¿Cuál limpio? Habían unas conciencias malas delante de Dios. Y al frente de la conciencia no había otra cosa que hacer sino: vamos por acá que más derecho, no podemos hacer nada. Ah, listo. Entonces, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno. Bueno, yo tampoco. Gloria a Dios, yo tampoco te voy a perdonar. O sea, le quiso decir: tienes una conciencia en este momento mala por tus actos, pero te voy a perdonar, te voy a lavar, te voy a limpiar y vamos para adelante. Que aquí, en este caso, le quiso decir al Señor: no hay nadie que te pueda recriminar. ¿Por qué? Porque ellos también andan en la misma condición tuya. Claro, pero hay que hacer un alto aquí. Recordemos que en ellos todavía Dios no había hecho una obra, pero en nosotros sí. ¿Cuántos bautizados hay aquí en el nombre del Señor Jesús? Amén, ¿cierto? Bueno, cuando recibieron el bautismo, entonces de ahí para adelante ustedes, cada uno de nosotros, debemos de tener una limpia conciencia delante de Dios. Y hágale, hermano, predique, no le preste atención a nada, hable de la palabra de Dios, eso sí, con una limpia conciencia. Hermano, si después de mucho tiempo uno se alegra. Vea, esta tarde recibí una alegría. Me hallé con un mensaje por ahí. Decía: hermano Nectalí, Dios le bendiga. Pero yo no veía a nadie. ¿Pero quién será? Entonces yo coloqué: bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y entonces la persona me respondió, me dio el nombre y me dijo el año. Me dijo: vea, yo me arrepentí, me convertí al Señor en un culto donde, me dijo el nombre, donde Doris Sánchez, me dijo el sector donde usted estaba predicando la palabra de Dios en el 87. Y yo dije: wow, en el 87, estamos en el 2015, ya van casi 18, 28 años.
y alguien se acuerda, trae a memoria todo esto y sabe el sitio y que ahí estamos predicando la palabra. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que a mí me alegra? Bueno, ya estamos hablando de esto, pues ya que se estaba predicando con una limpia conciencia delante de Dios. Y ahí están los resultados. Vea, Dios es maravilloso y hace cosas grandes. Eso sí, portémonos bien. Portémonos bien. Llamé a alguien. Hace poco tiempo lo llamé. Días, años de no hablar con esa persona. Tal vez 20 años, algo más. Yo tenía el nombre, me conseguí el número del celular y le eché una timbradita y le dije: yo creo que usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Le dije: hermano, yo soy Nectalí Holguín, y lo llamé para saludarlo, para saber cómo está usted. Le dije: yo creo que usted de mí no se acuerda. Entonces, para gloria de Dios, aleluya, me dijo la siguiente manera: ¿cómo no me voy a acordar, hermano Nectalí, de usted? ¿Cómo no me voy a acordar si usted fue el hombre que Dios usó en un culto para que yo recibiera la promesa del Espíritu Santo? Yo pasé al altar, usted impuso las manos sobre mí y yo recibí el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo me voy a olvidar de usted, hermano Nectalí? Y entonces yo enseguida: gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque vea, yo le doy gracias a Él porque Dios me ha guardado, Dios me ha sostenido y he procurado vivir delante de Él con una limpia conciencia. Gloria a Dios. Yo no procuro escondérmele a nadie, no, gracias a Dios que no, que Él me guarde de eso. A quien me le debiera de esconder es a Él y no puedo. Porque Él me dice: ve, es que si se va para allá, para las estrellas y por allá en el firmamento, por allá va a ser su habitación, de allá lo voy a bajar. Y si se baja hasta lo profundo del mar y se quiere esconder por allá, vea, de allá lo voy a traer, de allá lo voy a agarrar y lo voy a sacar de allá. Y Él me dice: y si se va a esconder allá en medio de la oscuridad, para mí la oscuridad es como el mediodía. Así que ¿para dónde me voy pues? No se le esconda a nadie. No mire a ver si ahí está el policía por ahí, si está el hermanito, si está el pastor. No mire eso. Recuerde que Dios está ahí, procure vivir bien. Aleluya. Para que lo que usted haga, Dios lo respalde. Gloria a Dios. Dios está ahí diciendo: aquí estoy contigo, yo voy a obrar, yo voy a hacer, no te voy a dejar solo. Amén. Vea, dice la palabra de Dios por aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, el verso número 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. A ver, yo quisiera dar lectura más exactamente a este versículo que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así la hermosa palabra de Dios. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Oiga, eso que lo lleven a uno ante el concilio, ante aquellos que lo van a acusar, y que uno pueda decir: vea, es que yo he vivido con limpia conciencia. A Timoteo eso era lo que se le encargaba: tienes que andar o vivir con una limpia conciencia delante de Él. En el capítulo 24 también del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios, a ver si me ubico en el verso 16, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin
ofensa ante Dios y ante los hombres. En Romanos capítulo 2, verso número 15 nos dice esta hermosa palabra que para un tiempo vendrá el momento, vendrá el tiempo cuando la situación se va a colocar delicada para muchas personas, y entonces dice así la palabra de Dios. Dice, mostrando. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y aquí más adelante, antes de que vamos nuevamente a Timoteo, dice la palabra de Dios también de la siguiente manera. Capítulo 9 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, estoy hablando de un hombre que tiene el valor, oiga, tiene el carácter, que tiene la firmeza para decir que ha vivido delante de Dios con una buena conciencia. Por eso, él es el que puede decir como escribió, sed pues, ¿qué? Imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y dice, y lo que aprendisteis, y oísteis, y visteis, y recibisteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que un hombre de esta altura tiene la moral, tiene la ética, tiene un motivo razonable para exigirle al pueblo, a la iglesia, en este caso a Timoteo, que era a quien él se le quería dirigir, que viviera delante de Dios con una limpia conciencia. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:5, dice esta hermosa palabra de la siguiente manera. A ver, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, dice así esta escritura de la siguiente manera. Ay, yo quisiera detener ese reloj, pero es que ya se acabó el tiempo. A ver, solamente entonces les voy a leer unos versículos. A ver, 1 Timoteo capítulo 1, verso 19. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. Y en el capítulo 1 también el verso 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y nos dice la palabra de Dios también en esta primera carta, en el capítulo 3, el verso 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y en el capítulo 4, el verso 2 dice que por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada la conciencia. Habla de una conciencia que está cauterizada. Pero vean, hermanos, yo quiero decirles lo siguiente. Esto de las recomendaciones del apóstol Pablo hacia Timoteo y hacia cada uno de los que formamos parte de esta iglesia es buena y es de prestarle atención, es de no pasarla por alto. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios también, o el apóstol Pablo, sí, escribiéndole en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2,
dice el verso número 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea que si nosotros vamos a anunciar el evangelio, si los jóvenes van a anunciar el evangelio, pues pórtense a la altura como se debe portar un buen cristiano. Gloria a Dios. Saque pecho, no se le esconda a nadie, hable bien, y a quien sea, que si usted tiene una limpia conciencia delante de Dios, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a sacar adelante, Dios lo va a ayudar, Dios va a estar con usted. Aleluya. Pero qué horrible, qué horrible, qué desastre, por Dios, cuando alguien vaya a predicar las palabras, exponer el evangelio, evangelizar, y esté pensando ahí en su conciencia: ay Dios, el día que me descubran mi problema. No, hermano, no espere el día que le descubran el problema. Si ve que no puede, tranquilamente dé un paso hacia el costado y que otro tome su lugar. Apártese, gloria al nombre del Señor. Apártese si tiene, no estoy diciendo que se aparte del Señor, apártese del servicio, apártese de la predicación si no tiene una limpia conciencia. Pero si tiene una limpia conciencia, párese, aleluya, con la frente en alto, gloria a Dios, no le dé pena, hable, gloria a Dios, abra la boca que Dios la llenará, gloria a Dios, ore por los enfermos, evangelice, hable de la grandeza de Dios, de las bondades de Dios, de la misericordia de Dios. Vea, amigo oyente, hermanos queridos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Las recomendaciones. Le voy a decir una de las recomendaciones, o les iba a decir. Bueno, les voy a leer unos versículos. Les voy a dar unos versículos, unas recomendaciones del apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 11 al 15. También 1 Timoteo 4, 14 al 16. Son recomendaciones del apóstol Pablo para Timoteo. 2 Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios. 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco, dijo el apóstol, delante de Dios, aleluya, que prediques la palabra, o sea, hable de la palabra. No hable de otras cosas que no le van a beneficiar a las personas, hable de la palabra de Dios. Procure usted, hermano, vea, el apóstol Pablo prácticamente lo que estaba era organizando un líder, un discípulo ahí a la altura de él. El tiempo se nos agotó, pero vea, el apóstol Pablo le dedicó tanto tiempo a este joven que prácticamente lo acompañó en las buenas y en las malas. El apóstol Pablo lo deseaba porque los demás lo habían abandonado y le decía a Timoteo: vea, procure venir pronto a verme, vea, todos me han abandonado, decía, pero en otras palabras, te necesito, y le hacía recomendaciones. Estuvo con el apóstol Pablo escribiendo otras cartas paulinas. Ahí estaba Timoteo. Qué bueno que se levantara un joven de acá, que se dejara guiar por uno de los líderes de la iglesia, gloria al Señor Jesús, y que pueda seguir las pisadas, que estuviera al frente del pastor, ahí dedicado, la mano derecha del pastor, la mano derecha de los diáconos, la mano derecha de los líderes, que ahí estuvieran formándose. El apóstol Pablo le dedicó esas dos cartas a Timoteo, prácticamente dedicadas a él. Pero ¿saben qué? Como líderes,